Bueno, yo en introducción a los topics, lo primero que vamos a hablar va a ser del score modificado de Rondan, ¿vale? Que es una de las formas que tenemos de evaluar la afectación cutánea de los pacientes con esclerosis sistémica. No vamos a entrar mucho en detalle, ¿de acuerdo? Hay un vídeo de la Sociedad Española de Reumatología que si escaneáis el QR que encontráis en la pantalla podéis acceder a él, que es un vídeo realizado por la doctora Patricia Carreira, en la cual os va a explicar de forma más extensa cómo realizar correctamente un Rondan, ¿de acuerdo? Datos rápidos. Básicamente vamos a evaluar a la hora de hacer la técnica 17 áreas corporales. Vamos a medir engrosamiento de la piel y la extensión de ese engrosamiento, es decir, qué áreas están afectadas. Esta se ha visto que sí que tiene una alta correlación, es la realización de esa técnica con biopsia, con histología y con otras técnicas para poder medir el engrosamiento de la piel. Es una técnica sencilla, la podemos hacer en la consulta, fácil de hacer, la verdad no se pierde mucho tiempo realizando ella y además, importante decir que es sensible al cambio, es decir, nosotros a la hora de dar tratamientos, si el paciente tiene una mejoría a nivel cutáneo, lo podemos cuantificar realizándole el Rondan, ¿vale? Haciéndole Rondan seriados. Básicamente catalogamos o puntuamos la piel según 4 puntos, que son los que tenemos aquí. En la siguiente diapositiva vamos a ver pues, un ejemplo representativo de qué puntuaría o cómo sería cómo se catalogaría cada una de las puntuaciones, ¿de acuerdo? La puntuación total máxima son 51 puntos y sí que se ha visto que a mayor puntuación, pues peor pronóstico del paciente porque tiene mayor afectación cutánea extensa. ¿De acuerdo? A la hora de hacer la técnica podemos utilizar indistintamente tanto los 2 pulgares, como se ven en las imágenes en la parte inferior, como el pulgar o el índice. En principio el Eustar no distingue entre una técnica u otra, aunque yo particularmente sí que utilizo más bien la pinza. Aspectos importantes a considerar a la hora de realizar el Rondan. Fundamentalmente la posición. ¿Cómo tenemos que colocar al paciente? Bueno, lo podemos evaluar estando tanto sentado como estando tumbado, pero lo importante es que el paciente esté relajado, de forma que así la piel esté lo menos tirante posible y podamos evaluarla de forma correcta. ¿De acuerdo? Recalcar importante, sobre todo cuando está el paciente tumbado y evaluamos miembro inferior, la rodilla que se mantenga más o menos en una posición de actitud en flexo a 90 grados, ¿vale? Para que así por lo menos la piel esté lo más relajada posible y no haya efecto de la contracción muscular. ¿Cómo vamos a puntuar el área anatómica? Esto básicamente es el punto en el cual hay más discrepancia entre los profesionales a la hora de hacer la evaluación del Rondan, ¿de acuerdo? Tenemos 3 formas de evaluar la puntuación de la piel o darle una puntuación concreta a cada zona corporal, ¿de acuerdo? Podemos bien optar por darle a la zona la puntuación máxima, es decir, si en una zona concreta es todo puntuación 1 y luego en la puntuación 3 catalogarla como 3. Bien podemos hacer puntuarla con el área representativa, en este mismo caso, ¿de acuerdo? Si hubiese en todas las zonas, en casi toda la zona 1 y una zona 3, hombre, lo más frecuente es que haya un 1. Y luego también tendríamos el promedio, que sería la combinación de los dos. Si encontramos una zona predominantemente 1 y luego varias zonas de 3, hombre, pues el promedio son 2, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que recomienda el Eustar? El Eustar recomienda básicamente que realicemos el promedio, pero ojo, cuidado, ¿de acuerdo? Que hay que tener en cuenta que hay que promediar siempre igual. Es decir, lo que no podemos hacer es que llegue un paciente, le hago la evaluación, ¿de acuerdo? Y en ese momento dado cojo y digo, tengo dudas entre esos 2, 3, pues le pongo 3. Y llega el siguiente paciente y tengo lo mismo, las mismas dudas y pues ahora le pongo 2. No, porque entonces básicamente no estamos siendo consistentes y a la hora de hacer evaluaciones podemos errar, ¿de acuerdo? Más cositas. Obviamente la puntuación también puede variar con la edad, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, el Rondan puede mejorar la puntuación, ¿de acuerdo? Pero eso no se traduce en que haya una mejoría de la afectación o de la extensión cutánea, ¿de acuerdo? Básicamente la piel se hace más vieja porque los pacientes con esclerosis sistémica cuando duran envejecen también, ¿vale? Y básicamente la piel se atrofia, ¿vale? Por pérdida del tejido celular subcutáneo. También, perdón, también se ha visto, ¿vale?, que en la esclerosis sistémica cutánea limitada, pues hombre, en la realización del Rondan no se asocia ni con la gravedad de la afectación cutánea, como sí hemos visto en la cutánea difusa, ni además es sensible a cambios. Entonces, en una esclerosis sistémica cutánea limitada no tiene sentido que hagamos evaluación con Rondan. ¿Qué más cositas tenemos que considerar? Pues bueno, obviamente nuestros pacientes van a tener otras comorbilidades. Pueden tener edema por cambios en la circulación, o sea, por cambios en la insuficiencia venosa, o bien linfedema, o bien otras causas. Esto nos va a modificar a la hora de evaluar la puntuación del Rondan. La verdad es que sí que se ha visto en los estudios que no hay una buena correlación, ¿vale? Cuando hay edema, ¿vale? Entre la puntuación que se otorga a la zona y la biopsia, ¿de acuerdo? Hay bastante discrepancia. Tampoco es que haya una forma concreta o se haya protocolizado o haya de una forma no se sabe muy bien cómo actuar, no hay un consenso claro. Aunque, bueno, por lo general suele puntuar 0, pero es importante recordar que esta circunstancia nos va a modificar la puntuación que le vayamos a dar a cada zona cutánea.
También la piel adherida, importante, el Rodnan no mide adherencia cutánea, ¿de acuerdo? La piel adherida está por lo general asociada a atrofia y la atrofia cuenta 0, ¿vale? Sí que es verdad que erróneamente se cataloga como 3, ¿de acuerdo? Pero es sobre todo porque, pues claro, como está la piel adherida a planos profundos, hay veces que se confunde, ¿de acuerdo? Y se piensa que en realidad está más indurada y no es así. ¿Y qué pasa con los niños? Porque los niños también pueden tener esclerosis sistémica. Pues bueno, obviamente, importante que quien haga la evaluación, pues que tenga experiencia en niños, ¿de acuerdo? Porque básicamente, pues, es un poco, funciona un poco diferente a la hora de evaluarlo. Y además la puntuación que tengamos tiene que corregirse por el índice de masa corporal y por estadio Tanner. La piel en los nenes, pues, es más gruesa porque tiene más grasa subcutánea. Y a medida que van creciendo, pues esa grasa subcutánea va perdiendo y a medida que también va, digamos, madurando a nivel sexual, pues obviamente pues también va perdiéndose esa grasa subcutánea y va disminuyendo la puntuación en los niños. Y bueno, lo había comentado Pablo antes, pero importante remarcarlo, ¿de acuerdo? ¿Cada cuánto hacemos el Rodnan? Pues obviamente no menos de 3 meses. Es decir, si lo hacemos menos de 3 meses se ha visto que no hay diferencias significativas a la hora de puntuar las zonas de la piel, ¿de acuerdo? También otros consejitos a la hora de poder evaluar a estos pacientes, pues bueno, obviamente cuando vayamos a evaluar un paciente que hayamos valorado previamente, intentar no mirar las puntuaciones previas, más que nada para no estar sesgados a la hora de evaluar en ese momento concreto cómo está el paciente, ¿de acuerdo? Y si puede ser, el paciente que se ha evaluado siempre por el mismo profesional. Sí que es verdad que, bueno, pues se puede contemplar que en algún momento dado, esto sobre todo lo comentaba Eustar, de, pues si no se puede, pues bueno, sí que se puede realizar, en ensayos clínicos me refiero, se puede, por otro profesional acreditado por el Eustar, poder realizar la evaluación. Pero si se puede, mejor que sea la misma persona, de forma que así consigamos que la puntuación sea consistente.